Tardes, buenas noches y bienvenidos a esta fica de regreso. Ya estoy por aquí, ya me había desaparecido por 2 semanas. A veces la vida sucede y entonces ya no me da tiempo, pero me da muchísimo gusto estar de nuevo y a ver con quién me voy a encontrar hoy. Espero que haya quien se una a la conversación y también que nos aporten siempre sus comentarios. En lo que voy empezando, les quiero promover una parte muy importante de mí, que es mi libro que salió en inglés. Por ahí lo puse en la página de Cire Carlson Transcultural para que lo compartan y para que mucha gente lo compre. Si conocen gente que habla inglés y que lo puede leer en ese idioma, pues padrísimo. Y si no, ya saben que siempre está en Amazon, El arte de no saber. Nada más lo buscan así, lo pueden tener en Kindle y también en la versión de paperback. Así que pues bienvenidos, vamos a ver cómo andan hoy. Hoy es un día un poco frío en Vancouver y no sé desde dónde nos vean. Supongo que cada quien tendrá diferentes climas, algunos tendrán ya la noche más avanzada, aquí apenas son las 5, pero ya es medio de noche. Y pues bueno, el tema de hoy es el tema de la complacencia y el arte de agradar y de mantenernos siempre contentando a los demás, lo cual no necesariamente es algo malo. Entonces vamos a hacer un poquito una reflexión, a ver cuál es ese punto medio, si es que lo hay, cuál es ese límite entre complacer y permitir, un poco las dinámicas o los ciclos que se generan a partir de los que son dadores, el dilema entre yo y los otros. Y bueno, vamos a ver por dónde nos lleva. Madrina, ¿cómo estás? Bienvenida. Ya sé, yo también los extrañaba mucho. Estuve la semana pasada tomando un curso que tomo una vez al mes, justo a esta hora, y el anterior había dado un curso, entonces, bueno, total que nomás no había podido, coincidía, pero ya estoy por acá. Así que vámonos con nuestro tema. Eh, pues bueno, cuando piensan en complacer o permitir, hubo algunos que comentaron ahí en Facebook y dijeron, ay, buenísimo tema. Tengo curiosidad de qué es lo que viene a su mente cuando pensamos en esta parte. Hola Fer, bienvenida. Cuando pienso entre complacer y permitir, ¿qué idea les viene? ¿Qué se les ocurre o cómo se imaginan? Se les ocurre como en su rol de mamás, de papás, se les ocurre más con los amigos, se les ocurre un tema de pareja, en el trabajo. Cuéntenme también sus perspectivas para saber por dónde lo entienden ustedes. La verdad, cuando pensé en el tema, y creo que todos mis temas empiezan siempre de algunas sesiones que tengo durante esta semana en terapia, y son las cosas que suelen despertarme, ¿no? Interés en decir, bueno, esto se está repitiendo, creo que es un tema importante. Y en mi caso, la razón por la que me parece importante tiene mucho de personal y mucho de lo que a mí me ha pasado y también tiene mucho que ver con algunas de las problemáticas que mis pacientes presentan, donde se encuentran enredados entre ese límite. Quiero ser una persona generosa, quiero amar y quiero entregarme, quiero ser empática, quiero compartir, pero llega un punto en el que me paso de la raya y entonces pasan varias cosas. O las personas a las que les doy se acostumbran y me dan por sentado, o empieza a haber una sensación de abuso, de injusticia, o también muchas veces dejo de hacer muchas cosas que para mí son importantes y cuando me doy cuenta ya entregué todo, renuncié a todo y yo ya quedé perdida en el aire. Entonces me pareció súper importante porque tiene mucho que ver con el dilema que habíamos visto en alguna de las primeras ficas, que es el dilema de yo y los otros. Cuando yo hago algo importante para mí, siempre va a haber otros que de alguna manera quieren algo diferente y a los que traiciono con mi decisión de hacerme caso. Pero por otro lado, si elijo a los demás, permito que ellos estén contentos, que se sientan comprendidos, apapachados, ayudados, pero traiciono algo que tal vez yo quiero. Entonces, este tema tiene que ver con ese dilema relacional entre yo y los otros. Por aquí Lorena nos dice, cuando tú das algo crees que diste mucho, pero la persona que lo recibe no lo percibe. Así entonces soy yo soy, pero los que la reciben no sienten de la misma manera.
Wow, qué buena perspectiva, Lorena. Sí, esta es una de las cosas que sucede cuando somos complacientes. Y creo que es bien delicado y me quiero llevar esto con cuidado porque cuando hablamos de complacer también estamos tocando el tema de la generosidad. Y creo que para muchos de nosotros ese es un valor importante. Me imagino y he escuchado y he visto que el ser alguien que da y que aporta y que ayuda a los demás tiene que ver con la humildad, tiene que ver con la generosidad, tiene que ver incluso con algunos valores religiosos, ¿no? De estar para los otros incondicionalmente. Entonces, algunos de nosotros no nada más vamos a estar tocando con la problemática psicológica que se da, sino también con algunos de los valores que configuran nuestra vida. Y creo que ahí es donde se vuelve bien difícil descifrar y determinar cuál es ese punto en el que lo puedo hacer. Algunos de nosotros, no sé si han escuchado esta palabra caregiver, llamémosle los dadores o pues los que entregan muchísimo, ¿no? Los dadores, todos somos dadores y recibidores, pero siempre habemos unos cuantos que somos más bien dadores y otros cuantos que más bien nos quedamos en el rubro del recibir, ¿no? Los que somos dadores estamos muy acostumbrados a complacer. ¿Por qué? Porque nos gusta mostrar nuestro cariño a través de estos actos de amor. Hay un libro que no sé si algunos de ustedes han leído que se llama Los 5 lenguajes del amor, de Chapman, y básicamente lo que dice este libro es que todos entregamos amor, como decía Lorena, de manera bien distinta y tenemos un lenguaje diferente. Algunos utilizamos palabras, otros utilizamos actos de generosidad, que es un poco el tema de complacer, otros tiempo de calidad, otros regalos, otros actos de servicialidad. Entonces, cada uno de nosotros vamos a dar el amor desde nuestro lenguaje, desde lo que nosotros entendemos que significa amar. El problema y la dificultad y el reto es que las otras personas tienen un lenguaje diferente. Entonces, yo puedo estar entregando desde donde yo entiendo el amor, todo el cariño que yo quiero y asumo que los demás lo van a entender. Pero resulta que para ellos tal vez eso que doy no es su significado de amor, por lo tanto, o les parece normal, o no valoran al nivel que yo consideraría que tendrían que valorarlo, o no ven el tamaño y el significado que implica. Y entonces ahí es donde nos empezamos a frustrar. Empezamos a sentir que tal vez damos de más. Y creo que esto es lo primero que tenemos que mirar. El tema de la generosidad y de el dar el amor a través de estos actos de cariño y de complacer al otro puede venir de un lugar muy bonito, pero cuando no es recibido desde ese mismo lugar, genera más conflictos de lo que ayuda. Y por otro lado, también, además de la interpretación diferente del amor, tenemos la tendencia a no saber cuándo parar. Debido a que somos seres de hábitos y seres de costumbres, cuando nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera, por ejemplo, cuando soy alguien que suele decir que sí a las cosas, que suele complacer y decir como tú quieras, porque tal vez soy light, porque no me importa tanto que hagamos, el chiste es estar juntos, porque soy tal vez muchísimo más humilde, ¿no? Como que no creo que yo tengo la verdadera razón, porque no tengo tal vez tan planeado lo que quiero, y entonces puedo ser alguien que suelo hacerlo. Y lo que sucede es que nos vamos acostumbrando a que sea esa la única cosa que hacemos. Entonces, el dador suele ser 90% dador y 10% recibidor. Y el que está acostumbrado a recibir o a pedir y decir yo necesito esto, sea a un nivel sano o a un nivel donde ya se pasa de la raya hacia cierto egocentrismo, ¿no? Donde ya no ve a los demás, se acostumbra también a ser el que recibe. Y esto en las relaciones se vuelve bien complicado. Voy a poner un ejemplo que es muy repetitivo. Justo hoy en la mañana hablaba con un paciente de esto y si por ahí anda, sabrá de quién hablo. Los que somos dadores solemos adelantarnos a las necesidades de los demás. Entonces, si estamos en un contexto de casa, sea porque somos roomies, pareja o familia, suelen ser las personas que corren a adelantarse a lo que los demás necesitan. Ay, me voy a adelantar y voy a dejar limpio para que esto ya quede limpio y luego no lo tenga que hacer alguien más. Voy a adelantarme a hacer el café y voy a llevar el desayuno a la cama. Y ay, voy a hacer esa llamada que queda pendiente. Y ay, voy a llevar esto al banco. Y ay, voy a adelantarme a doblar la ropa. Y obviamente, en un principio, ese acto de cariño
y de entrega y de que me gusta hacer las cosas, se vuelve algo bonito, ¿no? Y me siento bien haciéndolo. Pero ¿qué pasa cuando lo hago y lo hago y lo hago y veo que los demás no están respondiendo al mismo nivel de mi entrega o de lo que yo estoy haciendo por ellos? Empiezo a frustrarme y empiezo a experimentar una sensación de injusticia muy fuerte, donde siento que yo hago más que los demás. Y entonces empieza a generarse un resentimiento que, si bien puede ser pequeñito o grande, dependiendo de cada relación, empieza a entrometerse. Entonces, el problema es que lo sigo haciendo porque, uno, es mi lenguaje de amor, dos, estoy acostumbrada a hacerlo, y tres, también ya tengo una ganancia secundaria que a veces no me doy cuenta cuando soy la persona que complace o que entrega. ¿Cuál sería esta ganancia secundaria? Porque todo lo que hacemos tiene, aunque lo hagamos de todo corazón, tiene también ciertas ganancias a nivel relaciones. Entonces, por algo lo seguimos haciendo, si no, no lo haríamos. Generalmente hay una ganancia secundaria con esta acción de dar, que es que nadie me puede reclamar nada. Por ejemplo, esa es una ganancia secundaria, ¿no? Porque yo sé que yo lo hice y por lo tanto a mí nadie me puede decir que yo no lo hice. Y entonces me adelanto a los reclamos haciendo todo para que nadie tenga nada que reclamarme. Entonces, ese es un poco el otro lado de la moneda de algunos casos. En otro caso, por ejemplo, la ganancia secundaria es que la persona se siente como muy satisfecha, ¿no? Y siente que tiene sentido su vida, como que toda su vida la convierte en que yo tengo valor porque soy alguien generoso, porque yo hago feliz a los demás. Y entonces hay una ganancia al ver que no, yo con que ellos estén feliz, yo me siento feliz. Y no lo dudo, no dudo que sea verdad. El problema es que generalmente se acostumbran las dinámicas a quedarse de esa forma. Y la persona que está acostumbrada a recibir esto de la persona que da, pues lo agradece, ¿no? Pero por otro lado puede empezar a sentir que, pues es que tú te adelantas, es que no me das chance, es que pues tú siempre lo haces y pues, ¿no? Ya para cuando yo quiero hacerlo, tú ya te adelantaste y no me das espacio. Y es que los dadores tienen también esta forma de entregar, esperando como, pues sí, esperando que de alguna manera los demás hagan su ritmo. Y eso es bien, bien complicado en general en las relaciones de pareja. Y es, digo, también en las de familia, pero es muy común en las de pareja. Y dice por aquí que puede ser un chantaje excelente. Ahorita vemos ese lado del chantaje, que depende de ti y que tengas el control. Sí, efectivamente, de alguna manera, no es que quieran hacer chantaje las personas dadoras o los que suelen ser complacientes, es que sin querer se dé ese chantaje precisamente por esa sensación de que estoy dando más y en lugar de atreverme a pedir y decir, ¿sabes algo? Me encanta dar, pero me gustaría pedirte también, porque para mí es importante. Por ejemplo, en el tema de la casa, si tú me hicieras estas partes de las tareas de la casa, yo me sentiría muy amada, aunque ya sé que para ti me das amor de otra manera, para mí esto significa el cariño y me gustaría pedirte, ¿no? Que lo dividiéramos, me gustaría pedirte que lo hiciéramos en estos horarios o que nos dividiéramos días. Entonces, lo hacemos, pero generalmente lo hacemos silenciosamente, no hacemos la petición tan directa. Y ahí es donde entra este límite de permitir, ¿no? Donde estamos no solo permitiendo, sino alimentando una situación en la que nos sentimos abusados, en la que sentimos que los demás no alcanzan a ver nuestra generosidad. Y eso es bien problemático porque la sensación siempre es como de víctimas, y no porque queramos sentir que somos víctimas, sino porque al estar dando y dando y dando, generamos este círculo. Yo entrego, doy, me adelanto, no le doy espacio al otro, el otro no alcanza mi ritmo y por lo tanto termina no dando porque yo ya lo di o termina acostumbrándose porque ya enseñé a esa persona que yo lo voy a hacer, que yo me voy a encargar. Y entonces la persona, de forma muy automática, no creo que sea planeada tampoco, se acostumbra y entonces se vuelve una dinámica en la que siempre es uno el que da y el otro el que recibe. Entonces el que da se queja, el que recibe dice, pues ¿para qué lo haces si nadie te lo pidió? Y entonces se siente ofendido
porque dice, bueno, yo no se lo pedí, no tienes que hacerlo. Es más, ya no lo hagas. Pero el punto para el que da no es el hecho de dejar de hacerlo, es el hecho de pedir también recibir. Y que cuesta mucho trabajo pedirlo de forma asertiva y entonces solemos ahí caer, como decía Lorena, en el tema del chantaje, donde no queremos chantajear, pero terminamos diciendo de manera indirecta, necesito esto de ti, pero usando el hecho de que yo ya lo di y ustedes qué hicieron. Y yo me reconozco en eso muchísimo. Yo y los terapeutas en general solemos ser caregivers, dadores, y muchos de nosotros, pero yo me reconozco mucho en ese rol y constantemente me descubro sintiendo que doy más que los demás, pero luego me pregunto, ¿y yo estoy pidiendo o estoy esperando que asuman, que adivinen y que se conviertan un poco en la manera en la que yo soy para que me lo puedan dar? Y entonces ahí es donde viene el trabajo importante para los dadores. Tenemos que aprender a pedir. Y hay un acto también de humildad en el pedir, porque el dador podría parecer muy humilde, ¿no? El que complace siempre podría parecer muy humilde. Y en una parte también puede serlo. Pero en otra, cuando hablábamos de ganancia secundaria, tenemos no sé, está como, no sé si es soberbia, pero ¿cómo le ponemos de nombre? Pues sí, como esa ganancia secundaria que no queremos perder, ese lugar de yo soy el que da, ¿no? De yo siempre entrego más. No sé si de satisfacción, de éxito, que entonces también aporta a nuestra vida una sensación de a mí nadie me gana, ¿no? Entonces, reconocer que nosotros estamos alimentando también que el otro se quede un poco esperando el espacio y no haya, ahí también nos cuesta trabajo de aceptar, ¿no? Y de decir, bueno, yo también estoy alimentando y estoy enseñando porque no estoy pidiendo porque me cuesta trabajo pedir. Porque no sé si me siento humillado tal vez, no sé si me creo merecedor de que adivinen las cosas y que me las den porque yo también las merezco. Y entonces ahí entramos en un ciclo difícil de romper que necesita empezar con esta conciencia de cuál es ese límite. Y aquí dice el círculo del terror, Lorena, y José Ricardo, tarde o temprano es chantaje o exigencia. Y también el que da debe tener humildad. Eso es súper importante, exacto. Creo que el tema de la humildad nos cuesta trabajo a los dadores. Por eso nos adelantamos. Yo me acuerdo mucho, cuando era niña, que tenía que hacer la tarea y recuerdo que me costaba mucho trabajo, y ahí está mi mamá por ahí, me costaba mucho trabajo que mi mamá me corrigiera o me regañara. Y entonces todavía me acuerdo que me adelantaba a hacer las tareas, no nada más porque quería ser muy buena en la escuela, sino porque yo sabía que si me adelantaba, entonces cuando llegara allí y me dijera, ¿cómo vas? Yo podía decir, ya está. Y entonces nadie podía decirme qué hacer. Entonces, esa es una confesión que hago como dadora, pero que me ha hecho mucho bien reconocer porque no tiene nada de malo, pero también hay que ser valientes y humildes para darnos cuenta que también hay una ganancia, no nada más es pura generosidad y bondad. Los dadores también tenemos pues una manera de utilizarlo como un mecanismo. Y también los que reciben y no se adelantan y no tratan de seguirle el ritmo al otro, tienen su otro lado de la moneda, como, pues sí, es muy fácil también echarle culpa al dador, es que tú no me das chance y yo me quedo bien sentadito. También nos pasa eso, ¿no? Que tenemos pues sí, muy fácil echarle la bolita al otro de, pues es que yo no te lo pedí, ¿no? Pero bien que me gusta recibir eso que tú das, pero pues como tú quieras, ¿no? Cuando tú quieras dejar de hacerlo, deja de hacerlo. Pero ¿qué pasaría si lo dejas de hacer? ¿A poco el que recibe diría, ay, no, qué bueno para que ahora yo lo haga y me adelante? No, queda un vacío cuando el que está dando todo no lo da. Y en lo que se rellena ese vacío y se cambia la dinámica y o todos empiezan a hacer trabajo en equipo o todos tratan de dar de la misma manera y se ponen de acuerdo, queda un hueco y de repente es, ay, ¿dónde quedó mi ropa? Ay, ya se me olvidó hacer el pago. Ay, y es que la persona que lo hacía ahorita no lo está haciendo y nadie se está corriendo a adelantar, ¿no? Vamos a hacerlo porque la otra persona ya no lo está haciendo, hay que ayudarle. Generalmente tiene que pasar un lapso donde hay un vacío y donde hay un reconocimiento de, wow, yo me quejaba de, ay, pues tú para qué lo haces, pero en realidad también me sirvió un montón o no me daba cuenta a qué nivel. Y entonces tiene que haber un reajuste en la dinámica donde todos tengamos que cambiar un pedacito para que tanto el dador pueda dejar de dar y se sigan haciendo las cosas, como el recibidor se adelante también para que encuentren un equilibrio de
de dar y recibir. Y ese balance, ese baile entre dar y recibir que se sienta parejo, que se sienta justo, requiere voluntad de todas las partes. Y requiere también humildad de las dos partes para hacer justo lo que no saben hacer tanto. El que se quiera adelantar tiene que aprender a esperar y también tal vez darle un chancecito en cuanto a tiempos al otro. Y el otro también tiene que adelantarse un poco para alcanzar el otro ritmo y que se sienta que no se quedan estos huecos donde, bueno, ¿y quién lo va a hacer? No, pues quién sabe. Yo ya no lo hago y tú tampoco, y entonces esto es un relajo. Aquí dice Laura, es que al no haber equilibrio las relaciones se hacen muy complicadas. Sí, precisamente. La danza del amor. Exactamente, me encanta cómo lo pones, Lorena. Es la danza del amor, y no solamente de pareja, sino es la danza del amor en la vida. Ahora, ponía en la pregunta, ¿cuál es este punto en el que complacer se convierte en permitir? Y aquí me voy a dirigir hacia otro lugar, porque ahorita lo estaba explicando desde el punto de vista como de las relaciones de dar y recibir, pero hay una parte donde esto se convierte en un tema que sí alimenta las relaciones abusivas o violentas, y es bien importante estar atentos a ellos, porque generalmente puede haber muchas razones por las que somos dadores. Una puede ser nuestra personalidad, que somos personas que nos sale natural. Otra también puede ser que aprendimos que esa es la manera en la que vamos a ser bien recibidos. Si yo doy, si siempre digo que sí, si complazco, tengo contentos a todos. Y entonces construyo una personalidad, no tanto porque me nace del corazón, porque soy una persona súper generosa desde siempre, sino fui aprendiendo en la vida que si yo complazco y digo, va, ok, como tú quieras, no se generan problemas. O que si hago lo contrario, en ciertas relaciones y digo, esto no me gusta o pido, va a haber un conflicto. Y entonces empezamos a, oh, mejor no pido, mejor me adelanto y ya lo hago, total, así no hago pleito, así no hay conflicto. Entonces también aprendemos a utilizar la complacencia como un mecanismo de defensa en relaciones donde no hay este deseo de hacer una danza del amor. Y ahí sí se pone peligroso, porque empezamos a decir que sí por miedo, a complacer por miedo a perder al otro, a que el otro se aleje, a que el otro se enoje, a que el otro nunca lo dé. Y entonces ahí sí hace cuenta que tomamos posesión de la relación de alguna manera y nos encargamos de que esa relación funcione. Pero ¿funciona realmente la relación o está funcionando solamente porque yo estoy cubriendo todo esto, evitando, diciendo que sí, que sí, que sí, que sí, para que nadie se enoje, para que nadie se sienta, para que nadie se queje, para que nadie me deje de hablar? Y entonces, en el momento que esa persona se cansa, porque siempre hay un límite donde digo, basta, hasta aquí, ya me cansé de estar caminando de puntitas y de decir, sí, claro, lo que tú quieras, como tú quieras, a donde tú quieras. Y entonces cuando digo, ¿sabes qué? No, ya me cansé de decir esto, ¡pum! Efectivamente se cumple la profecía, porque por algo estaba yo haciéndolo como un mecanismo de defensa, porque probablemente algo de intuición tenía con respecto a que si no lo hago en esta relación o en este espacio, no va a suceder o la otra persona va a entrar en crisis o vamos a tener un problema y yo no quiero tener problemas. Y entonces se cumple la profecía y nos da mucho miedo que se cumpla, porque precisamente la hemos estado evitando. Ahora, pero no pasa tanto. No pasa algo tan terrible, bueno, en algunas relaciones sí, depende el nivel de costumbre que tengamos de esto. Entre más años hayas acostumbrado a la otra persona a que tú siempre dices que sí, siempre complaces, probablemente la reacción sea, ¿qué te pasa? ¿Has cambiado? ¿Y dónde está la persona con la que yo, no? Me casé o la amiga con la que yo me llevaba y ahora qué te sucede, seguro vas a terapia, esa terapeuta nada más te está revelando y te está haciendo rebelde y ese es un típico caso de personas que complacían y empezaron a no permitir y a decir, oye, o sea, sí me gusta entregar, pero espérame, yo también quiero. Y entonces, no, espérame, dejas de ir a esa terapia, por favor, porque ya te me estás alebrestando. Y es más común de lo que se imagina. Lo digo y se me retuerce la panza de pensar que sí pasa y que pasa bien seguido, pero es muy cierto. Déjenme leo por aquí.
¿En qué momento una persona dadora se puede volver agresiva? Muy buena pregunta, José. Ahorita la respondo. Uno lleva mucha carga de la relación y en su momento explota. Creo que Alejandra, José, te contestó tu pregunta. La persona dadora se convierte en agresiva cuando explota, cuando llega hasta su límite, cuando no ha tenido oportunidad o capacidad de expresar, ya sea que ha tratado de expresar y no hay respuesta, estas peticiones, o que no ha sabido cómo expresarlas y las está guardando, 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 hasta que cualquier persona, no importa qué tan maravillosa seas, qué tan dadora quieras ser, llega un punto donde tenemos un límite. Y ahí es donde nos volvemos agresivos, donde empezamos a tener tanto resentimiento que empezamos ya sea de manera pasiva, indirecta, ¿no? A través de indirectas o a través de hacer las cosas medio enojados o de nosotros vengarnos con el silencio también de regreso, ya no podemos más, porque ya no queremos permitir. Lo que nos sucede es que nos damos cuenta bien tarde, cuando ya está muy tóxica la relación, cuando ya esta danza del amor de la que hablaba Lorena se perdió hace mucho tiempo y ahí ya es bien difícil porque empezamos a lastimarnos mutuamente. Empezamos a cobrar todos estos años donde he sentido que he cargado de más, donde me he sentido tal vez explotado o explotada y el cobro trae consecuencias bien dolorosas para la relación. Y entonces empezamos a casi a llevar un recuento de las cosas, ¿no? Y la otra persona, por varias razones, puede ser porque está en una posición de yo así soy, déjame en paz, o también puede ser porque apenas se está enterando de que te sentías así, si eres alguien que no lo ha comunicado nunca y que de la nada de repente empiezas con una serie de explosiones y dice, bueno, pero ¿qué te pasó? ¿No? Entonces, no quiero tampoco poner como pobrecitos los que de repente, ups, yo no sabía, porque todos de alguna manera contribuimos a este tipo de relaciones, pero sí es importante que nos preguntemos qué tanto lo traté de comunicar y de una manera en la que yo pudiera saber que la otra persona lo entendía. Y tal vez sí lo hice y la otra persona no quiere entender, porque no creamos que eso nunca sucede. A veces sí hay muchas personas que se dan cuenta y dicen, ¿sabes qué? Siento que está siendo disparejo y me doy cuenta que necesito de ti estas cosas y me gustaría que moviéramos un poco las maneras en las que hacemos nuestros roles. Ayúdame, ¿no? A que hagamos algo más parejo porque me estoy agotando. Puede ser que sí lo dijo y que la otra persona dice, ya sea, pues nadie te lo está pidiendo o, ¿no? No es cierto, yo también hago un montón de cosas, ¿no? Entonces, ese es un caso donde puede ser y en esos casos generalmente la persona que está tratando de pedir el mensaje y que no está lista para poner un alto más fuerte o a poner en riesgo la relación, probablemente regrese al punto de, ¿para qué discuto? Lo voy a hacer. Y continúe un poco este ciclo. Pero si se mantiene firme y esta persona no está recibiendo el mensaje, esa es la relación en la que empieza a haber un conflicto muy grande que puede, ¿no?, terminar en una separación. En el caso pues de los hijos es diferente, ¿no? Porque cuando les decimos a los hijos, como hay una relación al final de autoridad, ¿no? De padres a hijos, cuando ya sea que el hijo siente que da más o que los papás dan más, generalmente cuando esto se habla, hay una respuesta, pero cuando no hay, como siguen viviendo en la misma casa y no se pueden separar o divorciar, pues ahí lo que empieza a haber es como una distancia, ¿no? Un distanciamiento donde se empieza a enfriar la relación. Ahora, puede ser que comenté lo que estoy sintiendo y la persona que está dando mucho y que siente que es injusto diga, ya no quiero más esto, hagámoslo de esta manera, y que la otra persona se dé cuenta y dice, ni siquiera sabía, ¿no? No me había dado cuenta y tienes razón, ¿no? Esa sería obviamente la versión más bonita de la historia, que pudiera decir, ¿sabes qué? ¿En qué cosas de las que estás haciendo tú sientes que es disparejo? ¿Cómo puedo yo colaborar y puedo integrarme a esto? ¿De qué manera te haría sentir que es más justo? Encontremos una fórmula, ¿no? Y tal vez empieza, ¿no?, a haber cierto acuerdo en el que se vaya balanceando y obviamente eso permite que se vuelva a reequilibrar y se vuelva a intentar otra fórmula diferente, ¿no? Y con muchas posibilidades de éxito. Pero tiene que haber voluntad de las dos partes. Por eso es el baile del amor. Me encantó, Lorena, porque es todo el tiempo este baile de dar y recibir. Y luego, el que daba mucho
pide y la otra persona empieza a dar y aquí puede pasar algo también. Puede ser que empiece la persona que antes daba a estar tan cansada que entonces se la cobra la factura, como decía Lorena, ahora siendo como que ahora es un catch-up. Alcánzame, porque todos estos años, ¿no? Y entonces de repente la otra persona se coloca en el mismo rol sin querer y se da la vuelta a la historia, pero al mismo lugar inicial, nada más que con personajes diferentes. Y entonces la persona empieza a hacer mucho y sentir otra vez que ahora es injusto, ahora yo estoy haciendo de más. Ah, pues para que veas cómo estaba. Y bueno, esto puede ser un cuento y un peloteo de nunca acabar, que por eso quiero invitarlos a que no tengamos que llegar ahí y aprendamos a descubrir desde qué lugar estoy complaciendo o queriendo entregar. Y para esto quiero retomar una idea que me gusta muchísimo de la filosofía de Simone de Beauvoir y de Sartre, que es la mala fe y la buena fe. Y aquí les voy a cambiar un poco el concepto de lo que se imaginan, porque cuando pensamos en buena fe pensamos en que es de buena intención, ¿no? Y mala fe es tenías malas intenciones. En términos existenciales, Simone de Beauvoir se refiere más bien a la mala fe como el no asumir mis deseos por completo. Y la buena fe es la autenticidad, lo que conocemos como autenticidad, que no es tanto ser yo misma, sino es asumir por completo mis necesidades y deseos y sin tratar de maquillarlos. Entonces les voy a poner un ejemplo con esto de buena fe y mala fe. Cuando alguien está complaciendo de mala fe desde este punto de vista, lo que está haciendo es complazco, pero ni siquiera estoy asumiendo que en realidad no quiero complacer tanto o que me lo quedé guardado o que me estoy sintiendo un poco solita en el camino, solito, y que quisiera que me dieran, pero mejor no digo nada. Entonces lo hago y sí lo termino haciendo con gusto, pero no asumo que esto es lo que quiero hacer, no importa que haga el otro. Yo tengo ganas de hacer esto porque a mí me gusta hacer la comida. Me encanta. Lo valoren o no lo valoren, sea parejo o no sea parejo, yo quiero hacer esto por ellos. Y entonces ahí sería de buena fe. Lo asumo con todas sus consecuencias. Pero si es de mala fe es, lo hago porque lo tengo que hacer. Lo hago porque si yo no lo hago, nadie más lo va a hacer. Lo hago porque se van a enojar si no lo hago. Lo hago porque si no, luego, ¿quién va a comer? Y entonces ahí actuamos de mala fe, es decir, como no desde un asumir o una autenticidad completa. Y creo que el tema de cuál sería ese punto balanceado o que genera menos consecuencias dañinas sería decidir y asumir cuándo complacer o cuándo entregar de buena fe. Y de buena fe tiene que implicar que es una entrega realmente voluntaria, asumiendo que al hacerlo entiendo que el otro, obviamente, si yo me adelanto, no lo va a hacer, que al hacerlo estoy comunicando un mensaje, es decir, tal vez estoy acostumbrando a los otros a que así va a ser, entonces o se los explico, que no los quiero acostumbrar, que solo es esto, o asumo que claro que sí, se van a acostumbrar y quiero que se acostumbren, o no me pesa que se acostumbren y no se los voy a cobrar después. Entonces, creo que esa es la pregunta que hay que hacer. ¿Desde dónde estoy decidiendo dar? ¿Desde qué lugar? Y también, ¿cuál es mi ganancia secundaria cuando lo hago? Eso es súper importante. Y en el tema de la violencia, regresaba a ello, ahorita estamos hablando de relaciones medianamente funcionales, ¿no? En relaciones donde hay violencia, el patrón sí es específicamente, y puede ser violencia psicológica, puede ser una violencia económica, puede ser, no necesariamente estoy hablando de golpes y sombrerazos o de violencia sexual, estoy hablando tal vez de sutilezas de control, pero donde la persona que complace, que es como el título que hoy les puse, es lo que tú quieras, sin querer, si coincide que está en una relación donde la otra persona trae patrones de control y de violencia, está siendo el caldo perfecto para que acabe en una escena fea de golpes y demás, ¿no? Porque si tú estás en una relación, ya sea de amistad, de familia, de pareja, donde la otra persona tiene un patrón abusivo, o sea, si le das tantito, se come todo, ¿no? Y no está acostumbrada a decir, oye, espérame, tú ya lo hiciste, ahora yo, sino es como claro, es tu obligación, ¿no? Tú eres la mamá o tú eres la esposa, ¿no?
O tú eres, no sé, en el trabajo también puede pasar, pero no es tan común. Y entonces empieza a crear la persona que da y da y da este miedo porque la otra persona trae patrones más bien violentos y entonces es cuando no lo doy, cuando no quiero, cuando digo no, hay todo un drama, hay todo un problema. Y como tengo una ansiedad terrible, porque la ganancia secundaria de dar es recibir amor. Entonces, doy, y si de repente digo, oye, pero no tanto, y la otra persona se aleja, la persona que da con esta ganancia secundaria de fondo, como de, no, me va a dejar de querer, entonces yo estoy dando porque si no se va, ¿no? Entonces empieza a tener ansiedad y a dar más y a enseñar a la otra persona, no te preocupes, yo me encargo, y a permitir que vayan brincándose líneas de respeto importantes, porque tengo tanto miedo de que tú te vayas que voy a hacer todo para que no lo hagas, pero al hacerlo estoy permitiendo que tú vayas brincando y abusando y que empecemos a crear juntos una relación de violencia. Entonces ahí es donde se puede volver muy tóxico y donde es bien peligroso caer en esto. ¿Cómo me doy cuenta que estoy permitiendo? Cuando no se siente bien, cuando el dar no se siente igual de bonito que cuando uno entrega un regalo, ¿no? Cuando se siente una obligación y cuando se siente miedo de no dar. Porque yo puedo seguir siendo bien generosa, pero saber que si un día no quiero, no va a pasar nada. Pero sí quiero y lo voy a volver a hacer. Pero sé que si en algún momento digo ya no, la otra persona no va ni a enloquecer, ni va a enojarse conmigo, ni va a decirme que ya no la quiero. Pero si tengo ese miedo de, no, mejor sí. O por ejemplo el clásico de, no sé, salí, ¿no? Tengo una pareja y salí con los amigos o las amigas. Y entonces no suele suceder o lo que sea. Y yo quiero mandar un mensaje, ¿no? Porque me interesa cómo está la otra persona. Oye, ¿cómo estás? Sigo aquí con mis amigas. Perfecto, lo hago porque tengo ganas de comunicarte que me importa y que estoy pensando en ti, pero que la estoy pasando muy bien. Está perfecto, pero el problema es si lo hago porque si no la otra persona se va a enojar. Entonces, no es que me nació mandar el mensaje, es que este nervio es que si no lo hago, va a haber problemas. Y cuando llegue, ahorita todo bien, pero me va a reclamar. Entonces, mejor le mando mensaje. Ahí es donde ya estamos en una relación violenta y no nos estamos dando cuenta. Porque ya tengo miedo de ti y no porque me vayas a hacer algo horrible, simplemente por tu rechazo o tu reclamo o tu enojo. Y estoy haciendo algo que no quiero hacer porque no tenía ganas de mandar un mensaje, porque estaba muy a gusto o no traía el celular en la mano, pero lo estoy haciendo porque lo que tú quieras. Porque si no, estoy permitiendo que tú digas, yo tengo derecho a que tú hagas lo que yo considero que me tienes que dar. Y tú me tienes que dar esto porque yo lo quiero. No porque acordamos, no porque ambos lo decidimos, sino porque es algo que yo siento esto. Las intenciones por lo general son buenas, de buena fe. Una persona que ha realizado un proceso de sanación y es dadora lo hace de una forma más equilibrada que una persona herida sin proceso y es dadora. No es una danza de amor equilibrada, se acumula y se cruzan límites. Sí, o sea, creo que cuando hablas de sanación, José, yo pienso mucho en el tema de la conciencia, ¿no? Entre más conscientes estemos de las razones por las que hacemos lo que hacemos y las ganancias secundarias que buscamos con ello y lo que alimentamos cuando hacemos eso o no, entre más asumamos, ¿no?, nuestras cosas con la atención y conciencia de qué estamos haciendo para qué, creo que ahí es donde tenemos más capacidad de elegir. Creo que cuando no somos tan conscientes de cómo hacemos lo que hacemos o para qué lo hacemos, creo que ahí es donde nos perdemos. Aquí dice Ana, creo que es importante aclarar que el permitir no genera que el otro sea violento, es decir, no es culpa de la víctima ser víctima. Ah, no, claro que no, Ana, gracias por aclarar, por si se entendió de esa manera, no me refería a eso, ahorita estaba queriendo nada más explicar un poco lo relacional, ¿no?, que son las cosas. Cuando hablo de relaciones violentas y explico cómo se genera este ciclo, exacto, el permitir no significa que entonces provoca que la persona sea violenta, no. Pero sí quiero aclarar, y ahí sí, no sé si estamos en el mismo canal, no estoy queriendo decir que la víctima es culpa de ser víctima, pero estoy diciendo que de alguna manera la víctima
alimenta también al permitir que se sigan pasando límites, porque la manera de frenar precisamente que la otra persona se comporte de esa manera es dejando de tener miedo y dejando de decir, no te apures, ¿no? El que lo hagas no significa que el otro tiene derecho a hacer lo que quiera contigo, por supuesto, pero te aseguro que si no lo permitieras, si tú empezaras a marcar algo así, pasarían dos cosas. O la otra persona no brincaría ese límite o esa relación terminaría, porque solamente funciona tal vez esa relación siempre y cuando haya como que este círculo de dame, dame, dame y yo no te doy nada. Entonces no estoy diciendo que la persona violenta tenga derecho a hacerlo porque la otra persona lo permite, para nada, nadie tiene derecho a brincarse ese límite, pero sí estoy súper convencida de que en una relación así, como estamos ahorita enfocándonos en el lado del que complace, el que complace necesita hacerse responsable de que complacer a ese nivel y tener miedo del otro tiene consecuencias muy serias y que si está en una relación violenta necesita, primero pedir ayuda, alzar la voz, pero tercero tiene que también mirar qué de eso que hace también genera un mensaje de que esta persona lo va a seguir recibiendo y no me importa, ¿no? Va a seguir actuando de esa forma porque me tiene miedo. Entonces ahí es donde yo nada más quiero como alzar un poco las antenas para que los que complacen no se crean tanto el cuento de que está bien bonito todo el tiempo. ¿Ya quedó? No lo dejé en el aire. Es que Ana, mi amiga, también es terapeuta y Ana está muy enfocada al tema de la violencia, así que nada, somos apasionadas de este tema y por eso ella lo quiso aclarar y me parece muy importante lo que dijo. Ahora me voy a ir, antes de terminar, con la parte bonita, ¿no? De la decisión de dar. Cuando dije complacer o permitir, sabía que iba como a generar algunas de estas ideas de cuál es ese punto, ¿no? A mí sí me gusta dar. Nada más, no olvidemos que el amor es un regalo que se entrega, no es un derecho que tiene el otro. Entonces, todas esas cosas que damos o que recibimos en el otro caso, no es la obligación del otro darlas, sino es un acto de generosidad y es un regalo que se aporta. Amar a alguien es un regalo que se hace cuando se decide. Y decidir no darlo es también un derecho que se tiene, con las consecuencias que puede implicar. Entonces, cuando recibas o des, piénsalo siempre como un regalo, no como una obligación o como un derecho. Incluso con el tema de la maternidad. La maternidad es tu obligación que tus hijos tengan un techo, que tengan comida, ¿no? Que estén respetados, pero todo esto de voy a prepararte y voy a adelantarme y voy a cuidarte y sí, lo haces con mucho gusto, pero es un regalo, no es tu obligación hacerlo de esa manera y contar ese cuento en la noche y quedarte haciendo la manualidad exactamente igual, porque si no, eres mala mamá, ¿no? Es un acto de amor que se hace porque es un regalo que se otorga, pero no es una obligación que se tiene que asumir y esperar como, pues claro, o sea, si tú me quieres, tienes que hacer todas esas cosas, porque querer puede ser muchas otras cosas. Y creo que la mirada del amor desde este punto de vista del regalo también puede ayudarnos a balancear cuánto quiero dar, desde qué lugar y hasta qué punto es un regalo. Aquí pide José, ¿puedes hablar un poco más de ese caldo de cultivo para relaciones violentas? ¿En qué circunstancia? Ok, voy a cerrar con eso, José, porque ya me iba, pero vamos a terminar con esta que me parece importante. Cuando me refiero al caldo de cultivo, me refiero como a, pues, estas cosas que vamos haciendo poquito a poquito, porque la violencia nunca llega, pum, de repente. Es un caldito que se va cociendo. Se va cociendo y empieza, y creo que con esto te puedes quedar, empieza con esta falta de conciencia de la dinámica que estamos generando, que es desequilibrada entre dar y recibir. Y empieza con el miedo a decir lo que pienso y lo que quiero, porque no sé si la otra persona lo va a recibir. Y empiezo a callarme.
Y entonces cuando me callo, la otra persona menos conoce lo que necesito. Y entonces más me siento yo con miedo de decir lo que pienso. Y entonces menos digo lo que pienso y la otra persona menos también se pone a trabajar en sus cosas, ¿no? En darse cuenta que necesita haber un cambio. Y empezamos, ¿no? a generar una relación básicamente de poder y que eso me refiero con este caldo, pero que empieza con unos sís que quieren ser nos, con un ok que quiere ser, pero ¿qué te parece de esta otra manera? Y ahí es donde eso es un caldo que puede, no estoy asegurando, pero puede generar una circunstancia donde la violencia sea muy fácil que entre, porque se pone el ingrediente del resentimiento, del silencio, del poder, del miedo, de la confusión del amor con la obediencia. Y ese caldo casi siempre acaba en violencia. Entonces, aquí me quedo con muchísimo cariño y gusto de estar con ustedes. Les mando un abrazo muy grande, que tengan un jueves maravilloso y que tengan un fin de semana también riquísimo. Y nos vemos el próximo jueves en nuestra próxima FICA. Hasta la próxima.